Bueno, estamos aquí cara a cara con el desarrollador de Domus, este proyecto que estamos vendiendo con tanto éxito en la zona de Brickell y que realmente ha superado, ha logrado hacer cosas diferentes que otros desarrolladores o que otros desarrollos no están alcanzando. Juan Carlos, cuéntenos un poco sobre usted, sobre su trayectoria antes de Domus. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, Domus en realidad ya es el proyecto más, digamos que, más de 70 proyectos que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Es un proyecto ya que es la evolución, digamos, de muchos proyectos que hemos desarrollado para este tipo de público, ¿no? Que es inversionistas que compran para renta, digamos. Nosotros nos hemos especializado en este tipo de producto, ¿no? Ahora ya no solamente le vendemos a clientes peruanos, sino de todo el mundo, ¿no? Con personas pues, que creen en el real estate, ¿no? Creen en la inversión, digamos, en comprando un departamento para rentarlo y usarlo de manera flexible, ¿no? Entonces, en realidad, Domus es el perfeccionamiento, en realidad, de muchos proyectos entregados, ¿no? Y muchas lecciones aprendidas de qué cosa es lo que sí funciona y lo que no funciona, digamos, en la renta de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y Domus, en resumen, es como un hotel, pero dentro de un edificio residencial, ¿no? Está entre los dos mundos, ¿no? Y tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque Domus, pues, tiene los servicios de un hotel, tiene, digamos, todas las comodidades de un hotel, ¿no? Es un edificio que las áreas comunes funcionan como un hotel, pero a la vez tiene los espacios de un edificio residencial, ¿no? Tiene departamentos pues con cocina, ¿no? Mucho más espaciosos pues que departamentos que unidades, digamos, de un hotel, ¿no? Entonces nosotros entendemos, digamos, que existe, ¿no? Un espacio, ¿no? Para las personas pues que quieran visitar, digamos, Brickell, ¿no? Que quieran venir, digamos, a Miami y que sí, pues se sientan un poco estrechos, ¿no? En habitaciones de hotel, ¿no? Quieran también, digamos, tener un precio más competitivo, digamos, que un hotel, ¿no? Y además tener los servicios de un hotel, pero en espacios mayores, ¿no? Entonces existe la posibilidad del que no quiere, pues, estar en un departamento que no tiene servicios, que no tiene limpieza, que no tiene nada, ¿no? Estar en este in-between entre un hotel y un departamento, ¿no? ¿Qué diferencia a un desarrollador exitoso en una ciudad tan competitiva como Brickell? La verdad que yo creo que es porque nosotros solamente hacemos un solo producto, ¿no? Y al final volverte especialista, ¿no? Es algo pues que te genera pues ventajas competitivas al final, ¿no? Cuando nosotros nos preguntan cuáles son las ventajas competitivas de Domus, yo las tengo clarísimas, ¿no? Porque es algo que he hecho toda mi vida, ¿no? Entonces, aunque parezcan elementales, pero mucha gente no las reconoce, ¿no? Y después, justamente se ve eso reflejado, digamos, en la venta del proyecto, ¿no? Por eso que, bueno, Domus, el Brickell Center, ya tenemos pues más de 200 departamentos vendidos, ¿no? Ahorita pasamos en construcción a la Torre Mercedes, ¿no? Porque claro, ellos empezando pues mucho antes que nosotros. Y es porque efectivamente, ¿no? Como te digo, nosotros somos especialistas del único comercio toda la vida, entendemos bien cuáles son los drivers que los clientes quieren, ¿no? Y entendemos bien cuáles son estas ventajas, ¿no? Y las cosas que no nos han funcionado en el tiempo, ¿no? Y por eso, bueno, sabemos hacer, digamos, ese tipo de producto y lo podemos posicionar, digamos, en Miami hoy día con esas claras ventajas competitivas que tiene el proyecto, ¿no? ¿Cómo nació la idea de Domus Brickell Center y qué ventajas vieron ustedes oportunas en este mercado de Sí, o sea, venta? en realidad, bueno, es simple, ¿no? Nosotros, al entender, digamos, que nosotros estamos haciendo un edificio para rentas de corto plazo, lo primero que hicimos fue buscar, digamos, la zona que tenía, pues, más ingresos en promedio de corto plazo, ¿no? Es elemental, digamos, ¿no? Pero quizá no es tan evidente para muchos proyectos, ¿no? Y Brickell tiene, pues, el ingreso, que quiere decir, pues, la ocupación por la tarifa promedio más alta que cualquier zona, digamos, incluido Miami Beach, ¿no? Entonces, si tú, digamos, te ubicas en una zona donde tienes pues, mayores ingresos en el corto plazo en promedio, digamos, de la zona, ¿no? Que es información pues, pública, digamos, ¿no? En realidad tienes mucho más posibilidad de tener mayores ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente estas diferencias entre distintas zonas no son menores, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, un Wynwood que tiene, pues, en promedio 50% menos ingresos, ¿no? O tienes un Downtown que tiene, pues, 30% menos ingresos, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres comprar una propiedad que en promedio sea igual de rentable que Brickell,
debería costarte por lo menos, en promedio, 30 o 50% menos, ¿no? Y eso no pasa, ¿no? Entonces lo elemental es la ubicación, ¿no? O sea, para tú poder tener una inversión que, digamos, más segura, tienes que por lo menos tratar de ubicarte en zonas donde los promedios sean más favorables que en otras zonas que los promedios sean menos desfavorables, ¿no? Definitivamente. No es ninguna ciencia oculta, digamos, ¿no? Exactamente. Pero eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, definitivamente la exposición, digamos, de las unidades. Si tú quieres diferenciarte, ¿no? de otros proyectos, ¿no? Probablemente tienes que tener más exposición, ¿no? que los otros proyectos, ¿no? Entonces, claro, si tú ya estás en Brickell y te comparas ahora con proyectos que, por ejemplo, unidades que pueden estar listadas, digamos, por propietarios independientes o particulares, ¿no? Que puedan pues, listar su unidad, digamos, en una plataforma o probablemente en dos, ¿no? Puede ser en Airbnb o Booking o Expedia, ¿no? Claro, si tú estás listado pues, en más de 100 plataformas, claramente la probabilidad de que tengas mayor ocupación y mayor A mejor tarifa, exposición, mejor quiere decir posición y mayores ingresos, es mayor, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si tú quieres destacarte del promedio y ahora de la zona, tienes que tú buscar cuáles son tus ventajas competitivas sobre eso. Y la ventaja competitiva que nosotros entendemos que es la más importante es estar en más sitios y en más zonas, ¿no? Cuando tú estás hablando, puede ser Airbnb, puedes tener entre 50 100 millones de visitas al mes. Y cuando estás en una multiplataforma, puedes tener 1.2, 1.5 billones de visitas, ¿no? O sea, quiere decir 10, 12, 15, 20. como la que ustedes están ofreciendo definitivamente. ¿No? Entonces, al entrar en el programa de administración que ustedes mismos ofrecen, el inversionista va a poder tener su propiedad expuesta en ese montón de plataformas que le va a dar 1.200.000 vistas al mes. Eso es bastante. Exactamente, ¿no? Entonces eso también, tampoco, no es nada, digamos, espectacular, digamos, no estoy hablando de algún secreto, digamos, que sea nuestra fórmula secreta, digamos. Claro, o sea, pero al final, es el la acceso lógica. a esa plataforma, definitivamente. Brickell ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Qué sigue atrayendo de Brickell a tanto inversionista para comprar este tipo de proyectos? O sea, Brickell, bueno, es una zona pues muy, muy particular, ¿no? Definitivamente es al ser el segundo centro financiero pues, más grande de Estados Unidos y al ser una zona muy pequeña, ¿no? Entonces tiene pues peculiaridades que las tiene, digamos, pocas zonas en el mundo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Brickell ha sido una de las zonas, por ejemplo, que ha tenido menos impacto en el COVID en vacancia de oficina, por ejemplo, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, son zonas pues de mucha demanda, ¿no? Muy particulares, ¿no? Que el riesgo, digamos, para que hagas una mala inversión es menor, digamos. O sea, un poco siempre uno pues quisiera ver qué cosa va a pasar en el futuro, ¿no? Pero nadie al final sabe lo que pasa en el Todo futuro, tiene ¿no? un Al riesgo. final cuando uno toma una decisión, digamos, tiene que ver un poco cuál es el riesgo de invertir, digamos, y sobre todo en real estate en diferentes zonas, ¿no? Normalmente, y esto yo creo que es importante comentártelo, en promedio, te hablo siempre en promedios, ¿no? Las zonas pues más consolidadas, ¿no? Tienen, digamos, son menos riesgosas, o sea, tienen, digamos, en periodos de crisis, ¿no? Por ejemplo, tienen, digamos, que menos devaluación, ¿no? Porque son zonas más consolidadas, ¿no? En zonas, digamos, menos consolidadas tienen pues más devaluación, más devaluación, digamos, ¿no? Digamos, igual pasa también en el upside, digamos, para el otro lado, ¿no? O sea, normalmente invertir, digamos, en una zona muy consolidada probablemente tenga en promedio también menos upside, ¿no? Que invertir en una zona poco consolidada, digamos, ¿no? Entonces, es como invertir, no sé, pues en las acciones de, no sé, de Apple o en criptomonedas, ¿no? Es un poco, tienes más upside, tienes más downside, ¿no? Entonces, es un poco el riesgo, ¿no? Entonces, claro, invertir en Brickell es una apuesta mucho más segura, ¿no? Que invertir en cualquier zona, digamos, de crecimiento, vamos a llamarlo, si quieres llamarlo de Estados Unidos, ¿no? Donde puedes decir, oye, sí, el futuro se ve, ¿no? Mejor, pero también se puede ver peor, digamos, ¿no? Entonces, Claro. entonces eso pasa siempre, ¿no? Entonces, Brickell, al ser, digamos, una de las zonas, digamos, con mayor demanda, digamos, no te digo en Florida, en todo, digamos, Estados Unidos, claramente tiene pues fundamentos más sólidos para hacer una inversión más segura. Definitivamente, ¿No? todo está más fríamente calculado. O sea, yo creo que las personas que invierten en real estate están buscando cierta seguridad, ¿no? Porque claro, si tú quieres
tener más riesgo y por lo tanto más retorno, probablemente inviertas en otras cosas, ¿no? Yo creo que el real estate es una inversión para conservar patrimonio, ¿no? Para tener una rentabilidad también, pero es una decisión en primer motivo para conservar patrimonio, ¿no? Y muchas de las personas que toman la decisión de invertir, digamos, en Estados Unidos, en Miami, en Brickell, que son latinoamericanas, muchas, por ejemplo, al final el primer driver que tienen es de conservación, ¿no? Eso de voy a diversificar el riesgo país, ¿no? Claramente no va a ser la misma rentabilidad que tengo en mi país, porque mi país es más riesgo, obviamente, lo conozco de cerca, pero si tú realmente quieres diversificar el riesgo de tu país, fuera del riesgo político latinoamericano, ¿no? Que un poco es parecido, ¿no? Claro. Vamos por los mismos lados, ¿no? Yo creo que Florida y Brickell es una de las mejores opciones del mundo, ¿no? Definitivamente. ¿Qué le decimos a ese inversionista que busca entender qué rentabilidad, qué proyección de rentabilidad puede obtener al comprar en nuestro proyecto? Domus, ¿qué se esperaría? ¿Qué esperaría yo si fuera inversionista y dijera, ok, qué rentabilidad voy a obtener? Claro. Hablando también de plusvalía. Claro, o sea, lo que pasa es que hay varias rentabilidades, ¿no? Uno tiene que entender que en el mundo de las inversiones, digamos, si quieres irte a los extremos, vamos a hablar así, ¿no? Tienes las rentabilidades que son inversiones muy líquidas, que te generan flujos mensuales, ¿no? Que estás en dígitos de 3, 4, ¿no? % al año, no sé, ¿no? Que por ejemplo inviertes en, no sé, un bono del banco X, ¿no? Y después tienes las rentabilidades no líquidas, ¿no? Que son, digamos, de mediano a largo plazo, ¿no? Que tienes rentabilidad de 2 dígitos, ¿no? Y, no sé, pues invertir en un fondo que tenga una estrategia de inversión hoy día y que sale en 10 años, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el medio hay muchas inversiones, ¿no? Y en el medio están justamente comprar un departamento, ¿no? ¿Y por qué está en el medio? Porque comprar un departamento tiene dos, digamos, principales rentabilidades, ¿no? Uno, va por el lado de los flujos, porque te genera flujos mensuales, ¿no? Pero a la vez también hay una plusvalía, ¿no? Correcto. Y esa plusvalía, si quieres explicarlo con más detalle, en realidad se divide pues en dos, ¿no? Uno es la plusvalía cuando uno compra un departamento en planos, ¿no? Y, digamos, espera que ese edificio se termine, ¿no? Normalmente tienes una plusvalía ahí. Y después tienes la plusvalía normal, digamos, de que año a año se va revalorizando, ¿no? Y esas plusvalías, ¿por qué se dan? ¿No? La primera, porque no tienes que esperar, digamos... Es muy acelerada la primera. La primera normalmente es mayor, efectivamente, pero es de más corto tiempo. Es porque, claro, tienes que esperar, digamos, ¿no? que el proyecto se termine. Y la segunda, básicamente, se da porque, recuérdense, en un proyecto inmobiliario, normalmente pues el 40 o 50% del proyecto es la construcción del edificio, ¿no? Entonces, claro, el valor de reposición de un edificio normalmente aumenta todos los años, ¿no? Porque básicamente tú tienes que un edificio se hace por mano de obra y materiales, ¿no? Claro. Y normalmente todos los años la mano de obra es más cara porque hay inflación, digamos, ¿no? Y los materiales también son más caros porque hay inflación. Entonces, como la reposición de eso es más caro, entonces el producto se vuelve más caro, ¿no? Efectivamente, protege, digamos, a un inversionista sobre justamente la devaluación de la moneda, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Claro. Entonces, es una protección natural, ¿no? De la devaluación, digamos, de la moneda de invertir en una propiedad, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué rentabilidad deberías estar, digamos, ¿no? Si yo te digo que deberías estar, no sé, entre 8 y 12% combinado las dos, ¿no? Probablemente, si tú ves, si puedes tener altos y bajos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero tampoco mucho más que eso, ¿no? Porque en realidad es una inversión en real estate al final y no estás invirtiendo en acciones de la bolsa que claro, pueden subir o bajar 20-30%, ¿no? O sea, al final no existe la mejor inversión, ¿no? Hay que entender eso, no existe la mejor inversión, sino lo que uno tiene que saber es esa plata que uno tiene, en dónde de ese tipo de inversión la quiere, ¿no? Si quieres una inversión líquida, ¿no? Que te genere, como te decía, ¿no? Que te genere flujos mensuales, si es una inversión que no sea líquida, o quieres un in-between, ¿no? Que justamente es el caso pues, de un departamento, ¿no? Claro. Ustedes tuvieron un fenómeno que lo voy a decir ya públicamente porque he vendido en los dos proyectos y yo le llamo un fenómeno porque la experiencia que tuvimos yo como vendedora de Domus Brickell Park, que es la torre número 1, comenzaron los estudios en $420,000 cuando yo comencé a vender ese proyecto. Y ahora en lo que ha quedado del inventario, que es muy poco porque ese proyecto lo vamos a entregar ahora en diciembre, esos estudios están en $630,000.
Quiere decir que esas personas que invirtieron en esos estudios, que solamente tenían que aportar un 40%, porque lógicamente cada desarrollador tiene una estructura de pago, pagaron $160,000 en 4 pagos y obtuvieron una revalorización de $210,000 desde que comenzaron hasta ahora. ¿Eso qué significa? Para mí, como inversionista, significa que si yo hubiera puesto ese dinero en un puesto de bolsa, en un producto financiero, nadie me hubiera dado la rentabilidad que me dio el haber invertido en este proyecto. Prácticamente hubiera sido al 100%. Entonces, eso es lo que usted explica, de que hay 2 maneras de obtener. Durante el periodo del proyecto, de la construcción del proyecto, se gana más. Y creo que esa es una de las razones también por la cual tantos inversionistas latinoamericanos deciden invertir en preconstrucciones, porque hacen crecer muy rápidamente también pues, su capital, que es una ventaja. Domus Brickell Park va a ser entregado ahora en diciembre. Ustedes han sido admirados en el mercado porque han estado al tiempo con todos sus tiempos. El groundbreaking de Domus Center fue a la fecha, la entrega de Domus Park va a ser a la fecha. ¿Qué los hace que ustedes estén al tiempo? Porque es muy difícil, los otros desarrolladores pues no cumplen o no van con los tiempos. ¿Qué hace que ustedes realmente estén al tiempo con los 2 proyectos como lo han prometido? A ver, bueno, yo creo que de verdad, como lo dije inicialmente, ¿no? O sea, nosotros hoy día tenemos 24 proyectos simultáneos, digamos, no es que tenemos 2, digamos, ¿no? Entonces, hacer lo mismo siempre definitivamente te genera una especialidad, ¿no? Repetitivamente. Entonces, o sea, la repetición, entender bien cuáles son los tiempos, ser realista pues digamos, con los pronósticos de venta, ¿no? Y definitivamente depender, digamos, nosotros mismos de nuestro propio financiamiento también es algo que nos da mucho más flexibilidad, ¿no? Porque eso es algo también que es un poco distinto a los desarrolladores tradicionales en Latinoamérica y en el mundo y en Miami también, ¿no? Normalmente los desarrolladores tradicionales trabajan pues con fondos terceros, ¿no? Prestamistas que le prestan plata para la construcción, ¿no? Que son otras empresas, ¿no? En realidad nosotros tenemos una cartera de más de 1,000 inversionistas que invierten con nosotros activamente en todos estos 24 proyectos. Y sí, no necesitamos, digamos, ningún por ejemplo, fondo de equity para que financie nuestros proyectos, ¿no? Nosotros nos autofinanciamos los proyectos. Y después para el crédito de construcción, normalmente de entre 20 a 40% del crédito, nosotros estamos dispuestos a ponerlo con nuestros propios inversionistas, ¿no? Entonces, eso nos da una facilidad porque no necesitamos, digamos, al lender necesariamente para empezar la obra. Podemos empezar nosotros digamos, con nuestros propios inversionistas, con nuestros propios fondos, ¿no? Y eso nos permite, pues, poder empezar a tiempo también, ¿no? Porque a veces hay proyectos que, o sea, no es por defender a los desarrolladores, pero a veces hay proyectos pues, que los desarrolladores ya quieren empezar todo y de pronto no consiguen pues, un lender, ¿no? No consiguen. Totalmente. Entonces no les permite empezar, digamos, y eso a veces sale de las manos de los desarrolladores, ¿no? Pero ese es nuestro caso, es algo pues, que nosotros lo manejamos en la interna, porque son empresas relacionadas, ¿no? Y nosotros traemos el fondeo previo, ¿no? Con anticipación, ¿no? Entendemos que los tiempos son súper importantes para poder generar credibilidad. Eso obviamente, ya después de haber entregado más de 70 proyectos, que eso es obvio, ¿no? O sea, digamos, pero es algo que sí, para nosotros es súper importante cumplir con los tiempos, con los clientes, ¿no? Entonces, definitivamente, y en resumen es eso, ¿no? O sea, hacer lo mismo siempre te genera una ventaja. Tener, digamos, nuestro propio financiamiento nos genera claramente otra ventaja también, ¿no? Y eso ha hecho pues que en realidad, claro, los 2 proyectos estemos efectivamente en tiempo y adelantados. En realidad. Definitivamente. Domus es una marca que está abriéndose en el mercado del sur de la Florida. Vemos Domus Brickell Park, ya va a ser entregado, comenzó hace 18 meses, pero ya estamos con Domus Brickell Center, llevamos aproximadamente el 40% del proyecto ya vendido, prácticamente en lista cero, ya se comenzó, pues se va a comenzar la construcción. ¿Qué tiene Domus ahora detrás del escenario? ¿Qué viene ahora a la puerta? ¿Tienen otros proyectos? ¿Qué viene después de Domus Brickell Center? Ya tenemos 2 proyectos más, ¿no?
tenemos un proyecto que vamos a lanzar en enero del próximo año, que ya es un producto, es una marca nueva que se llama House of Wellness, ¿no? Que básicamente es un producto ya enfocado en la renta de mediano y largo plazo, ¿no? Y es un producto que va a estar enfocado en, digamos, en el bienestar, ¿no? De las personas que viven en el edificio, ¿no? Entonces, va a ser un edificio que va a tener la tecnología, ¿no? Las personas van a poder estar, digamos, monitoreadas, ¿no? Digamos, claramente cada uno es voluntario, digamos, ¿no? Pero el edificio va a estar preparado para que pueda soportar esa tecnología. Vas a poder, digamos, atenderte, digamos, dentro de las instalaciones, vas a poder tener un personal, vas a poder tener un nutricionista, vas a poder ponerte las vitaminas, digamos, que necesites, que el programa, digamos, te diga, vas a tener análisis de sangre, vas a tener sensores en el cuarto para ver la oxigenación, digamos, del cuarto, la temperatura, humedad, ¿no? Entonces, todo para, digamos, generar el bienestar, digamos, en las personas, ¿no? Que ahora está tan en boga, ¿no? O sea, ahora uno lo que se cuida mucho, pues, es la calidad del sueño, ¿no? Claro. La recuperación, ¿no? La alimentación. La alimentación, exactamente. Entonces, con esto, nosotros vamos a poder generar un edificio, ¿no? Que contribuya, ¿no? En más o menos, dependiendo de las personas que viven ahí, a, digamos, la salud, ¿no? Y el bienestar, digamos, de las personas, ¿no? Entonces, es un proyecto que también es en Brickell, son 640 unidades. Y después estamos lanzando, también a fines del próximo año, vamos a lanzar el Domus, ya el tercer Domus. El tercer Domus. Wow. Que ese es en Edgewater, ¿no? Claro. ¿Qué le diríamos a esos inversionistas, Juan Carlos, que aún están indecisos y que todavía se lo están pensando? ¿Qué le diría usted a esos inversionistas para que puedan terminar de decidir a invertir en un proyecto? Definitivamente que nosotros estamos muy comprometidos, en realidad no solamente en entregar un buen producto, ¿no? Sino en realidad de que el producto funcione bien, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque si nosotros no estaríamos tan comprometidos con el producto, claramente no llamaríamos el segundo o el tercer proyecto Domus, ¿no? Porque claro, sería un producto que no funcionaría bien, ¿no? Nosotros más bien venimos trabajando ya hace más de un año con un equipo que es solamente contratado para la operación del primer Domus. Y eso es porque para nosotros eso es lo más importante, ¿no? O sea, digamos, cómo este primer Domus va a salir, digamos, en operación. Es algo que va a marcar, digamos, el destino de la marca, ¿no? O sea, definitivamente estamos muy enfocados en que la operación tiene que salir con los estándares que nosotros queremos, ¿no? De hecho, estamos digamos, vamos a lanzar, digamos, el inventario, ¿no? 3 meses antes de que el edificio abra, ¿no? Justamente para que el inventario no salga de golpe, cosa que hemos visto muchos errores, digamos, en otros proyectos en Miami. Vamos a hacer una marcha blanca, ¿no? Vamos a operar el edificio con invitados, ¿no? Para poder probar el edificio y que cuando el edificio esté operando, ¿no? Realmente opere con el estándar que nosotros queremos, ¿no? Y vamos a estar muy enfocados en la operación, ¿no? Porque si nosotros realmente hacemos que ese proyecto se diferencie en operación, que es lo que para eso estamos trabajando, con otros proyectos, al contrario, ¿no? Los siguientes proyectos y los proyectos que vamos a estar en venta y en desarrollo van a, pues, tener un aumento de valor en realidad porque vamos a haber demostrado, digamos, lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Definitivamente. He escuchado de que ya tenemos un nombre y un apellido de la persona que se va a encargar de hacer la administración de las unidades, que es muy importante. Es un tema muy sensible y creo yo que muy importante porque muchos de los inversionistas a quien yo les he vendido, que hemos vendido más de 15 unidades en este proyecto, están muy apoyados al programa hotelero. Por lo mismo que decíamos al inicio, va a haber una mayor exposición y muchas de las personas han decidido en este proyecto precisamente por eso. Entiendo que esa persona va a estar viviendo por un año en el edificio para poder detectar todo aquello que alguien que ya está usando el edificio pueda detectar. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, bueno, definitivamente, claro. Esa es una muestra, digamos, también, ¿no? Claro, nosotros estamos enfocados y al 100% en esto, ¿no? O sea, definitivamente nosotros estamos creando una empresa de operación, ¿no? Y de administración de edificios de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a operar todos nuestros proyectos, ¿no? Ya sean de corto plazo
o de mediano y largo que va a ser House of Wellness, ¿no? Porque ahí está realmente la gran diferencia, ¿no? Hay muchos proyectos que se han vendido, digamos, con marcas, incluso que no, digamos, que no tienen nada que ver con hotelería, ¿no? Y al final no han terminado funcionando bien. Y el contrario, el valor ha perdido valor, digamos, porque la operación no ha sido la correcta. Claro. Entonces el hecho de tener un equipo comprometido y un equipo que esté trabajando con tanta anticipación en la operación, digamos, del edificio, y tener, digamos, a un desarrollador, a mi manera de verlo, ¿no? Comprometido porque sus proyectos tienen la misma marca, ¿no? Sus proyectos futuros, es algo que creo que da una señal clara al mercado de que nosotros estamos realmente jugándonos, ¿no? Un partido muy importante y que eso no lo vamos a descuidar. ¿no? A descuidar. Juan Carlos, para terminar nuestro podcast, quisiera que les contemos a los que van a ver este podcast cuál fue el momento más desafiante que tuvo Domus y cómo lo superaron. ¿Tuvieron algún momento desafiante durante el periodo en que se estaban consiguiendo los permisos o durante la construcción de Domus Brickell Park? A ver, o sea, en realidad, para mí el momento más desafiante ha sido en realidad conseguir un socio en Miami, ¿no? O sea, yo creo que es que este producto lo hemos hecho tantas veces. O sea, digamos que ya imagínate, no sé, haber hecho un plato, un ceviche, una comida, 70 veces. Nos volvemos expertos. Ya todo con listo. Claro. Con aire. Pero en realidad nosotros sabíamos que para poder desarrollar este tipo de producto necesitamos un socio idóneo, ¿no? Y por eso fue que nos demoramos un año, yo y mis socios viniendo permanentemente prácticamente a Miami para buscar, digamos, un socio que tenga la experiencia, que tenga los años, ¿no? Que tenga una buena reputación en el mercado de Florida, ¿no? Me había entrevistado pues con más de 40 desarrolladores en este evento y de verdad que tuvimos, bueno, suerte, perseverancia, ¿no? De encontrar a Ricardo, ¿no? Y una vez que encontramos a Ricardo, que es nuestro socio acá en Miami, ya de verdad que lo demás fue cuesta para abajo, ¿no? Porque Ricardo, pues con toda esta experiencia hotelera, hizo mucho fit con nuestro know-how, ¿no? Entendió muy bien el producto, que él también, bueno, nos fuimos conociendo, ¿no? O sea, fuimos como 6 meses, lo llevamos a Lima para que entienda cuál es el producto que nosotros hacemos, ¿no? Y esa fue la parte más difícil, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque nosotros no íbamos a venir a Miami a hacer otra cosa más de lo que ya nosotros hacemos. El expertise de ustedes. Nosotros no íbamos a venir a Miami a hacer casas o a hacer viviendas de lujo, ¿no? Nosotros sabíamos que íbamos a venir a Miami a hacer unidades pequeñas para renta, corpo, que a largo plazo. Claro. ¿No? Porque en realidad el mercado pues es enorme, ¿no? O sea, yo creo que si nosotros hoy día en Perú vendemos más de 1000 unidades al año a solamente al mercado peruano, imagínate el potencial que existe para vender ese mismo producto al mercado latinoamericano y del mundo, ¿no? O sea, creo que hace 5 años hemos tenido una gran lección, digamos, los latinoamericanos sobre todo, ¿no? Perú, no solamente peruanos, chilenos, ecuatorianos, mexicanos, colombianos, ¿no? De todos lados. Centroamericanos. Nos hemos dado cuenta, por lo menos nosotros, que nuestros países pueden pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Entonces, la decisión de diversificar creo que es una buena decisión, ¿no? Y cuando a mí me preguntan siempre si es el mejor momento para comprar un departamento en Miami, yo en realidad no les puedo dar esa respuesta, ¿no? Porque obviamente nadie sabe cuál es el mejor momento, ¿no? Pero lo que sí yo creo que cuando uno invierte en real estate, más que el momento, uno tiene que fijarse en dónde está invirtiendo, ¿no? O sea, si uno invierte en una ciudad donde tiene fundamentos de mediano y largo plazo buenos, ¿no? Como es lo que pasa en Florida, ¿no? Definitivamente Florida, digamos que para mí es el estado más ganador hoy día de todos los estados, de los 50 Estados Unidos por la plata que viene, las personas, todo lo que está pasando en Florida y todo lo que está creciendo Florida, ¿no? Totalmente. Si tú en realidad estás invirtiendo en un estado que tiene todo ese futuro, en realidad, si inviertes hoy día, ayer o mañana, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, al final, si tú ¿no? corres la carrera de los negocios en un buen carro, en algún momento vas a ganar la carrera, ¿no? Digamos, es cuestión de tiempo, ¿no? Al final, ¿no? Entonces creo que hoy invertir en Florida
es una buena decisión, sobre todo siendo latinoamericano, ¿no? Creo que el hecho de la lección, el hecho de diversificar en una inversión dentro de Estados Unidos, creo que es una buena decisión y Florida creo que son de los mejores sitios, ¿no? Estoy de acuerdísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, pues por habernos dejado entrar a ver todo lo que está detrás de Domus, quiénes son ustedes y poder dar pues también esa seguridad de que cada inversionista que tenemos como parte de la familia Domus está pues con una gran inversión en una gran ubicación y pues con mucha expectativa. Así que muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Maga. Gracias.